También quiero expresar que comparto este proyecto relacionado con el REP 278 que nos presenta la ponencia del magistrado de la Mata. Considero igualmente que su propuesta, que no hay elementos que actualicen la violencia política en contra de las mujeres y que lo procedente es revocar la decisión que se combate. La violencia política de género, como ya se ha dicho, implica analizar si las expresiones realizadas en los promocionales pueden dar a una interpretación que menoscabe el derecho político de la candidata por el hecho de ser mujer. Y las denuncias y resoluciones, los elementos que podrían tener una interpretación diversa, en este caso son los siguientes. Es el uso de la expresión de vieja política y la referencia al vínculo matrimonial de la candidata. Y si bien la ambigüedad como resultado de un proceso fonético, gramatical o léxico puede estar presente de manera constante en la lengua, del análisis integral del video se puede concluir que estos dos elementos no se expresan con el objetivo de menospreciar a la candidata por el hecho de ser mujer, por lo que no se actualiza esta violencia política de género. En el video, al referirse a la vieja política, se hace alusión a un concepto que se utiliza en varios países para distinguir en la discusión pública entre dos maneras de hacer política. Una identificada como la vieja política y otra como la nueva política. De igual manera, este tipo de expresiones se han usado en el contexto mexicano para referirse al sistema político que tuvimos durante el siglo pasado, conocido como el antiguo régimen, al igual que en el debate público actual, cuando se habla de las viejas prácticas de hacer política. En ese sentido, en este concepto no se advierten elementos que busquen menoscabar a la candidata por el hecho de ser mujer, sino que se trata de una expresión que se utiliza en la discusión pública para contrastar diferentes ofertas políticas. Respecto a la referencia sobre el vínculo matrimonial, también se puede advertir que no se busca destacar una idea de subordinación de la candidata respecto de su pareja, sino hablar de ellos en conjunto como personas públicas, como política y político que han gobernado el municipio de Escobedo en una forma que en el promocional es cuestionable. A través de estos elementos se puede concluir que los promocionales impugnados caerían dentro de la categoría de los casos en los que esta sala superior ha determinado que no se actualiza la violencia política en razón de género, y me referiré a algunos de los precedentes. Por ejemplo, la sentencia del JDC 383 de 2017, en la que se determinó que los comentarios hacia una candidata, en ese caso a la gubernatura del Estado de México, no constituían violencia política de género porque no la atacaban por ser mujer ni limitaban sus derechos político-electorales, por lo que debía prevalecer la libertad de expresión en el contexto del discurso político. También tenemos la sentencia del REP 617 de 2018, en la que se decidió que las expresiones reclamadas en los mensajes entre dos candidaturas para diputaciones federales no constituían violencia política de género al no menoscabar ningún derecho político de la candidata, sino que se daban dentro de un debate común en el que hubo acusaciones recíprocas sobre el desempeño que tenían como funcionaria y funcionarios públicos. Un tercer caso es la sentencia en el JDC 383 de 2018, en el que se determinó que las expresiones del entonces candidato a la gubernatura de Puebla, referentes al vínculo matrimonial de una candidata, no constituían violencia política de género debido a que no demostraban que se minimizara su capacidad como candidata, sino que hablaba de ellos, de una sucesión en el poder político. Por otro lado, de los elementos de la sentencia se puede advertir que este caso no puede ubicarse junto a aquellos en los que se ha acreditado la violencia política de género en las sentencias REP 602 y REP 623, ambas de 2018,
En esas resoluciones, la Sala Superior confirmó decisiones de la Sala Especializada sobre un promocional del PRI en el que se incurría en violencia política de género al promover estereotipos discriminatorios hacia las mujeres en su crítica a la candidata a una gubernatura. Eh, Esto no ocurre en el presente caso, pues la referencia al esposo de la candidata de Morena se hace con el fin de realizar una crítica severa a un grupo político sin que se advierta la intención de subordinarla o invisibilizarla. Hay casos en los que el lenguaje puede utilizarse, si bien en un doble sentido, para disfrazar mensajes discriminatorios. Sin embargo, de un análisis integral y contextual del caso concreto, no se desprende una interpretación con la que se pueda concluir que las expresiones denunciadas sí menoscaban el derecho político electoral de la candidata por ser mujer. Eh, por lo contrario, aquí se desprende que se trata de una crítica fuerte, una crítica dura en el contexto de la campaña electoral y que no se hace en detrimento de la dignidad de la persona y por lo tanto se debe proteger la libertad de expresión en el debate político. Por estas consideraciones votaré a favor del proyecto presentado. Es cuanto.